Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sed sensatos, encarmentad lo que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de celebrar la solemnidad de la Epifanía, los evangelios nos van a mostrar esa epifanía de Jesús, es decir, esa manifestación, como para ayudarnos a ahondar en el misterio que celebramos ayer. Y esta profundización del misterio consiste en que nosotros vayamos comprendiendo los alcances de ese amor universal de Dios. En primer lugar, nos encontramos ahora con que ha habido el arresto de Juan. A Juan lo detuvieron las autoridades, ya nosotros sabemos la historia de por qué. Aquí lo que se nos quiere mostrar es
la reacción de Jesús. Jesús no acaudilla un movimiento de masas, que hubiera podido hacerlo porque él ya tenía mucha aceptación y tenía admiradores, por lo menos. Pero él no es un camorrista, él es el Emmanuel, el que viene a manifestar el amor de Dios por todos, incluidos los enemigos. Por eso aparece que Jesús abandona Nazaret y se establece en Cafarnaún. Esta decisión de Jesús tiene sus alcances. En primer lugar, Nazaret era una población muy cerrada, demasiado tradicionalista, poco abierta. Estaba Tiberíades, que era una ciudad pagana, la capital del imperio, la capital romana de Galilea. Pero Tiberíades era demasiado pagana. Y estaba Cafarnaún, que era una población judía, pero acostumbrada al trato con los paganos, porque era un lugar de paso de caravanas. Y además, allí estaba cerca el lago de Galilea, llamado Mar de Galilea o Mar de Genezaret. Estas circunstancias muestran a Cafarnaún como una posición geográfica ideal, porque allí va a estar Jesús en contacto con judíos y también con paganos. Pero además, esto lo enfoca el evangelista desde la perspectiva de lo que había ocurrido cuando el imperio asirio se anexó el reino del norte de Israel, que lo acabó. Y entonces él declara así cumplida una profecía de Isaías. Según el profeta, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. A nosotros estas palabras nos dicen poco, porque no estamos en el contexto histórico y geográfico de aquella época. Pero cuando el evangelista lo pone en la perspectiva de los gentiles, Galilea de los gentiles, dice, y luego habla de el pueblo que habitaba en tinieblas. Estas tinieblas nos sugieren el mundo antes de la creación, antes de que Dios dijera, hágase la luz. Y por otro lado, el hecho de habitar en tierra y sombras de muerte muestra esa región como un cementerio, como aquello que había mostrado el profeta Ezequiel de una llanura llena de huesos resecos, como se sentía el pueblo en Babilonia. De esta forma, entonces, el evangelista quiere que nosotros veamos que el comienzo de Jesús no se da de una manera idílica, sino en una población que está sometida a una dura opresión. Así como los israelitas cuando fueron desaparecidos por los asirios, así como estuvieron los judíos en Babilonia, así ahora está la población galilea
lindando con los gentiles que también se encuentran en la misma situación. Todos los pueblos de la tierra están cubiertos por la tiniebla. Todos los pueblos de la tierra se han convertido en un verdadero moridero en vez de ser en un vividero de gente. Y entonces allí, es en esas circunstancias, y no en un mundo idílico, ni en una cantidad de gente, cada uno con la camándula en la mano, no, es en ese mundo duro, hostil, donde Jesús comienza a predicar dos cosas. Primero, lo que había dicho Juan Bautista: enmiéndense. Este enmiéndense implica entonces que los seres humanos somos responsables del malestar que vivimos. Y lo primero que tenemos que hacer es enmendar nuestra conducta y nuestra mentalidad. Enmiéndense, rectifiquen la injusticia que cada uno comete, porque la suma de las injusticias individuales es la responsable de esta situación que estamos viviendo. Y luego anuncia el reinado de Dios, pero en una perspectiva universal. Está cerca el reino de los cielos. El evangelista Mateo es el único que usa esa expresión, el reino de los cielos, pero también tiene la otra, el reino de Dios. ¿Por qué utiliza esas dos expresiones para referirse a la misma realidad? Porque cuando Jesús habla de el reino de Dios, se refiere a la manera como los judíos entendían el reinado de Dios. En cambio, cuando habla del reino de los cielos, se refiere a la concepción de ese reinado de Dios, pero a partir del amor universal del Padre. Juan Bautista había dicho también lo mismo: enmiéndense, pero Juan Bautista amenazaba con un castigo. Si no se enmiendan, Dios les va a meter candela. Jesús no anuncia castigo. Juan Bautista pedía la enmienda como una rectificación teniendo en cuenta la ley de Moisés. Jesús pide la enmienda como una rectificación de cualquier injusticia que se cometa con el prójimo. Y cuando Juan Bautista hablaba del reino de los cielos, sí lo pensaba desde una perspectiva universal, porque él concebía al Mesías como enviado para todos los pueblos, pero al mismo tiempo lo pensaba dentro de las categorías del pueblo de Israel, y en cambio Jesús lo presenta desde la perspectiva universal. Por eso se nos dice que cuando Jesús recorre Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia del reinado de Dios, el reino de los cielos, cura las enfermedades y dolencias del pueblo. Fijémonos que Jesús cura con su mensaje, porque Él, cuando entrega el mensaje, va liberando a las personas de sus miedos y al mismo tiempo de sus apegos al mal. Llega a ser tan grande su renombre que traspasa las fronteras de Israel, llega hasta Siria, y de allá le traen toda la gente que está en las mismas condiciones que los judíos, viviendo esa realidad de sufrimiento y de opresión.
y de todos ellos se ocupa Jesús. No hay población vecina donde llegue su renombre que al mismo tiempo no se experimente el bienestar que Él hace. Esta es, digámoslo así, la manifestación, la epifanía. Es un amor que le hace el bien a todo el mundo sin fijarse en la religión, en la raza, en la nación, en nada. Simplemente se fija en que hay seres humanos sufriendo y a esos seres humanos hay que llegar con un bálsamo de alivio. Precisamente en la carta del apóstol Juan encontramos unas indicaciones para ser discípulo de Jesús. Lo primero es la relación con Dios. La relación con Dios consiste en guardar su mandamiento, y el mandamiento de Dios, distinto del mandamiento de Moisés, es el amor universal. Luego nos habla de la relación con el prójimo, y la relación con el prójimo está regida también por ese amor universal, pero con exigencias concretas. Por eso habla de el mandamiento y los mandamientos. El mandamiento es el amor universal. Los mandamientos son las exigencias puntuales que se dan en cada caso. Como una mamá cuando dice: yo a mis hijos los quiero todos por igual. Y eso es verdad. Pero al de 22 años no le pone un tetero en la boca para darle de comer. Y al bebé no le pone un plato con un trinche, un cuchillo y una cuchara para que él se defienda. A cada uno lo atiende según sus necesidades. Así es el amor universal. Es para todos, pero en cada caso tiene aplicaciones y exigencias propias. Y por último nos pone la carta de San Juan una tercera relación, la relación con los que se dicen inspirados, con los que se presentan como inspirados por el Espíritu Santo. Y en esto nosotros necesitamos aprender a discernir. Es lo que el autor de la carta nos dice: hay que discernir, hay que determinar quiénes sí hablan en nombre de Jesús y quiénes no. Quiénes tienen el Espíritu de Dios y quiénes no. Esto últimamente se nos ha vuelto un enredo. Pero ese enredo consiste no en que no tengamos la capacidad para discernir, sino que no hemos aclarado el criterio para hacerlo. Y el criterio nos lo da aquí: reconocer como Mesías a Jesús venido en carne. Esto significa que nosotros necesitamos entender que Dios se manifestó en ese Jesús que vivimos en la historia, que conocimos defendiendo a los excluidos, dándole libertad a los oprimidos, abriéndoles los brazos a los paganos. Ese es el verdadero Jesús. Y entonces todo lo que nos hable de ese amor universal, todo lo que se manifieste en hechos de compasión, de libertad, de serenidad para los que sufren, eso es inspiración divina. En cambio,
Todo aquello que nos saque de ahí y nos ponga simplemente a rezar y que sea Dios el que se haga cargo, eso no es de inspiración divina. Todo aquello que signifique endosarle a Dios la responsabilidad de los males sociales y nosotros cruzarnos de brazos a esperar que Dios resuelva, eso no es inspiración divina. Nosotros necesitamos tener esto claro porque el amor universal nos compromete y nos compromete de una manera seria. Jesús se comprometió con toda seriedad y por eso llegó hasta la cruz, porque su compromiso no era de mentiras. Nosotros a veces podríamos tratar de conjugar la fidelidad al mensaje del Señor o la fidelidad al amor universal con los miramientos respecto de otras personas. Que no andemos buscando camorra está muy bien, pero que nosotros le pongamos mordaza a la verdad para que tal o cual persona no se disguste, eso no podemos hacerlo. Y es ahí donde el autor de la carta nos da ese criterio. No hay inspiración del Espíritu Santo sino en el compromiso con ese Jesús venido en carne. Observemos que para poder recibir el Espíritu de Jesús, nosotros tenemos que comer el cuerpo de Jesús. Si no comemos su cuerpo, no tenemos vida en nosotros, es decir, no tenemos Espíritu Santo en nosotros. Eso quiere decir que el comportamiento histórico de Jesús, como se dice, la praxis histórica de Jesús, es el único camino para nosotros sentirnos en comunión con el Espíritu del Señor.